Al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado, en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando, casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe, como si suavemente tocaran a la puerta de mi cuarto. Si algo define clarísimamente a Edgar Allan Poe, como algo también define a Shakespeare, es precisamente que los temas que aparecen en sus escritos son absolutamente universales y son absolutamente vitalicios. Puede atraer a público muy diverso porque de una u otra manera todos nos vemos reflejados en algún punto de su creación literaria. La importancia de la obra de Edgar Allan Poe ha contribuido de manera determinante en la concepción actual de la literatura. Conocido fundamentalmente por ser el precursor del relato corto, sobre todo de terror, su obra abarca también temáticas como la detectivesca y la de ciencia ficción, además de géneros como la poesía, el ensayo y la crítica literaria. Citada influencia de autores de la talla de Oscar Wilde, Victor Hugo o Marcel Proust, su personaje de Auguste Dupin sirvió de base para el Sherlock Holmes de Conan Doyle e influyó sobremanera en algunas obras de Julio Verne. Transcurridos 200 años desde su nacimiento, la Universidad de Jaén ha querido recordar a este autor fundamental a través de una serie de jornadas sobre su figura. De la mano de dos de los profesores participantes, hoy nos acercaremos a la particular personalidad de uno de los escritores más influyentes de todos los tiempos. Una de las cuestiones principales, primordiales del carácter de Edgar Allan Poe, deriva precisamente de un sentimiento casi de orfandad constante, que es un autor que huye a conciencia y además pues con una voluntad expresa de lo que es el ámbito real y busca precisamente trascender los límites de lo conocido para crearse una especie de geografía y un imaginario absolutamente personal, ¿no? Él es uno de los referentes máximos, uno de los abanderados clarísimamente dentro de lo que es el espíritu de la literatura gótica americana. Él decía que toda persona proclive a escribir acerca de este tipo de literatura tendría que tener el referente más claro en el terror del alma, es decir, en el terror propio de la persona. Él era muy consciente y era claramente defensor de que el hombre en su naturaleza es perverso, ¿no? Una noche en que volvía a casa completamente embriagado, después de una de mis correrías por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo alcé en brazos, pero asustado por mi violencia, me mordió ligeramente en la mano. Al punto se apoderó de mí una furia demoníaca y ya no supe lo que hacía. Fue como si la raíz de mi alma se separara de golpe de mi cuerpo. Una maldad más que diabólica, alimentada por la ginebra, estremeció cada fibra de mi ser. Sacando del bolsillo del chaleco un cortaplumas, lo abrí mientras sujetaba al pobre animal por el pescuezo y deliberadamente le hice saltar un ojo. Enrojezco, me abrazo, tiemblo mientras escribo tan condenable atrocidad. Poe es un autor que evidentemente ha sido consagrado sobre todo por sus relatos cortos. Fue un magnífico poeta, un excelente versificador, muy consciente de lo que era el método. Es una pluma con una versatilidad y con una potencialidad y con un sentido, digamos, de la variedad y de la hibridez de géneros absolutamente insólita, ¿no? En principio trató de fundamentar toda su fama posterior en su oficio como poeta. Es curioso que de su trayectoria poética se conoce poco relativamente. Evidentemente es muy conocido el poema El Cuervo, evidentemente es muy conocido el poema Annabel Lee, pero aparte de esto realmente no hay mucha más poesía que él escribiera y que sea tan universal y tan conocida. Fue hace muchos años y muchos años, en un reino junto al mar, habitó una señorita a quien puedes conocer por el nombre de Annabel Lee.
Poe siempre fue una figura muy descarriada, una figura muy vinculada a lo que son los excesos, no solo en cuestión de alcohol, sino también a la hora de despilfarrar todo el dinero que se le daba, porque él insiste muchísimo en un patrón existencial, es decir, digamos, la vida se basa en movimientos de ascenso y descenso en pos de la tragedia. Además, la tragedia es algo absolutamente seguro en toda nuestra existencia. Era un resonar apagado y presuroso, un sonido como el que podría hacer un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba, tratando de recobrar el aliento, y sin embargo, los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Me puse en pie y discutí sobre insignificancias en voz muy alta y con violentas gesticulaciones. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro, a grandes pasos, como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran. Pero el sonido crecía continuamente. Oh Dios, ¿qué podía hacer yo? Lancé espumarajos de rabia, maldije, juré. Prácticamente a raíz de la muerte de Virginia se considera una persona acabada, se considera una persona hundida y realmente, aunque es cierto que parte de su producción literaria y parte de la producción literaria más importante que él tiene se da a partir de la muerte de Virginia, es cierto que en el plano vital y en el plano personal pasó por vicisitudes muy grandes. Edgar Allan Poe está en todas partes. Yo creo que es un autor de un reflejo que se ha visto multiplicado en todo tipo de arte, ¿no? Sin duda alguna, una figura, Edgar Allan Poe, absolutamente vitalicia y eterna, ¿no? El cuervo nunca emprendió el vuelo. Aún sigue posado en el pálido busto de Palas, en el dintel de la puerta de mi cuarto, y sus ojos tienen la apariencia de los de un demonio que está soñando, y la luz de la lámpara que sobre él se derrama tiende en el suelo su sombra, y mi alma, del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo, no podrá liberarse nunca más.